Hola alumnos, vamos a ver el trabajo práctico número 12, donde les voy a hablar un poco de la espirometría, donde primero vamos a rever, digamos, algunos conceptos teóricos para después explicarle un poco cuáles son los patrones y cómo se identifican para después contarles lo que hacemos en el práctico, ¿no? Así que, bueno, la espirometría, sí, es la técnica que mide los flujos y volúmenes respiratorios útiles para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades respiratorias. Esta puede ser simple o forzada, donde la forzada es la más utilizada. La espirometría forzada debe formar parte, ¿sí?, junto con la radiografía de tórax, de las primeras pruebas complementarias que se realizan para la valoración del paciente neumológico. Es una técnica que mide en forma global los diferentes factores que determinan la capacidad ventilatoria del individuo y es una prueba básica y debe estar al alcance del médico general para una correcta valoración del paciente con clínica de disnea. Tiene una importancia para la orientación diagnóstica, permite establecer el grado de disfunción y al ser una prueba que se realiza de forma simple, es útil para monitorizar también la evolución del paciente. Obviamente es el empleo de esta técnica exige la adecuada estandarización, ¿sí?, y debe llevarse a cabo utilizando para la medición un espirómetro, ¿sí?, que vendría a ser un medidor del volumen, ahora lo vamos a ver, o un neumotacógrafo, que es un medidor de flujo, teniendo en cuenta las recomendaciones para cada caso, ¿no? Entonces la espirometría forzada, ¿sí?, consiste en la realización de una maniobra de expiración con el máximo esfuerzo y rapidez desde la posición torácica de inspiración máxima hasta el volumen residual. Es más útil que la espirometría simple, ya que permite establecer diagnósticos de las enfermedades respiratorias. Vamos a ver cuáles son los valores más importantes, ¿no? Entonces, comenzaremos con la capacidad vital, ¿sí?, que viene a ser el total de aire movilizado, ¿sí?, sería inspiración y expiración, este volumen total de aire que puede movilizar una persona, depende de la talla, del sexo, de la edad, del peso, de la raza, ¿sí? El equipo calcula un valor teórico, ¿sí?, y en general un adulto joven el volumen es de 4.800 mililitros. Fíjense que es una suma del volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio, ¿no? Este no tiene en cuenta el volumen residual. Bien, como dije entonces, este volumen va a depender de cada individuo, principalmente, como vemos, de la edad, talla y sexo. Y se puede encontrar reducido tanto en enfermedades restrictivas como en obstructivas, pérdida de tejido pulmonar y depresión de los centros respiratorios cerebrales. Ahora veamos la capacidad vital forzada, ¿sí? Es el volumen total que expulsa el paciente de la inspiración máxima hasta la expiración máxima. Su valor normal es mayor o igual al 80% del valor teórico calculado. La capacidad vital forzada es un marcador de las patologías restrictivas. Después tenemos el volumen máximo expirado en el primer segundo de una expiración forzada, ¿sí?, que le llamamos BEF sub 1, ¿sí? Es el volumen que se expulsa en el primer segundo de una expiración forzada, conocido también como capacidad vital cronometrada o test de Tifenot, y el valor normal es mayor o igual al 80% del valor teórico. Más o menos 3/4 partes del total del aire expirado
es el que se da en el primer segundo. Luego tenemos la relación, ¿sí? El cociente entre BEF1 y CBF, que indica el porcentaje del volumen total expirado que lo hace en el primer segundo. Su valor normal es mayor del 70%, del 70-75%, sería lo expirado en el primer segundo con respecto al total, ¿no? Y nos sirve a nosotros como marcador de patologías de tipo obstructivas. Luego tenemos el flujo expiratorio forzado entre el 25 y el 75%, que expresa la relación entre el volumen expirado entre el 25 y el 75% de la CBF y el tiempo que se tarda en hacerlo. Su alteración suele expresar una patología de las pequeñas vías aéreas, lo que sirve entonces para detectar tempranamente las obstrucciones. Entonces lo utilizamos como un marcador temprano de obstrucción, ¿sí? Se toma la porción justamente central, entre el 25 y el 75%, que es la que depende del pulmón. El valor de referencia es mayor o igual al 60% del teórico. Bien, ¿en qué casos, sí, vamos a utilizar una espirometría? Indicaciones. Entonces, la espirometría vamos a realizar para diagnóstico de paciente con síntomas respiratorios, para valoración del riesgo preoperatorio, ¿sí? Principalmente de pacientes que refieran síntomas respiratorios, valoración de la respuesta farmacológica a determinados fármacos y la evolución de ciertas enfermedades que presenta una afección pulmonar. ¿En qué casos va a estar contraindicado una espirometría? Bueno, tenemos contraindicaciones absolutas, por ejemplo, neumotórax, ángulo inestable, desprendimiento de retina. Y contraindicaciones relativas, ¿sí? Una traqueotomía, una parálisis facial, problemas bucales, náuseas que pueden ser provocadas por la boquilla, la boquilla donde se sopla, ¿no? Del aparato. Deterioro físico o cognitivo o falta de comprensión de las maniobras a realizar la prueba. Entonces, como dije, nosotros utilizamos un espirómetro y con respecto a los espirómetros hay distintas clases. ¿Sí? Existen dos tipos básicamente, de agua o de campana, que esos fueron utilizados, los primeros utilizados, y su uso está prácticamente limitado a los laboratorios de función pulmonar. Después tenemos los secos, que también hay de diferentes tipos. Tenemos de fuelle, neumotacómetro, de turbina, ¿sí? Y en atención primaria, estos dos últimos son los que más se utilizan. Nosotros en el laboratorio tenemos uno que es de turbina, ¿sí? Es muy similar a este que vemos acá en pantalla, ¿no? Bien, para el procedimiento, antes de la realización, se le va a explicar al paciente la razón por la que es preciso hacer la prueba y recordar que no utilice medicación en las 6 horas anteriores a la prueba. Si utiliza broncodilatadores de acción corta, y serían 12 horas para los de acción prolongada y metilsantina de acción retardada. También no se debe fumar ni tomar bebidas con cafeína en las horas previas a la realización de la prueba. En el momento de llevar a cabo la prueba, el paciente se situará en posición sentada, sin ropa que le ajuste. Se le coloca muchas veces la pinza nasal, ¿sí? Esa pincita en la nariz, y se comprueba que la boca esté libre de elementos que impidan una buena colocación de la boquilla, por ejemplo, una dentadura postiza. Se realiza entonces una inspiración relajada pero máxima, al finalizar la cual se coloca la boquilla bien sujeta, y ahí entonces se dará comienzo a la expiración forzada,
que durará como mínimo 6 segundos, durante los cuales se anima al paciente a continuar, ¿sí? Y vigilar que expulse el aire continuamente, y esto asegura que se mantenga un flujo constante. Y la realización esta de la espirometría se da por finalizada cuando se obtienen 3 curvas, ¿sí? Que sean satisfactorias y que duren más de 6 segundos, y con diferencias entre los CBF y los BEF1 de 3 curvas inferiores al 5% o 100 mililitros. Entonces esas son cómo vamos a realizar la prueba, el procedimiento de la prueba. Bien, veamos los parámetros espirométricos. Tenemos entonces un patrón normal, ¿sí? El volumen de aire expulsado durante la maniobra se denomina capacidad vital forzada. Los individuos sanos son capaces de expirar al menos el 75% de la capacidad pulmonar total durante el primer segundo, como hemos dicho, el BEF1, y la relación debe ser mayor que 0,75, sería mayor al 75%. Los determinantes principales de esta relación son el esfuerzo del paciente y la resistencia de las vías aéreas. Para evaluar las vías aéreas más pequeñas, la medición se realiza a bajos volúmenes pulmonares, como el comprendido entre el 25 y el 75% de la CBF. La limitación de esa técnica es que posee mucha variabilidad alrededor de los valores normales. Además, se debe tener en cuenta que una espirometría forzada anormal es patológica, pero una normal no descarta una enfermedad. Entonces, tenemos también, por ejemplo, el patrón obstructivo, ¿sí? Que este se va a caracterizar por un atrapamiento de aire. La CPT está alterada a expensas de la capacidad residual funcional, que en este caso se encuentra aumentada, dado que el pulmón no puede eliminar el volumen expiratorio en una expiración normal. Se presenta con un CBF normal, un BEF1 disminuido y la relación también disminuida. A mayor grado de obstrucción, el FEF 25-75 estará más disminuido y la pendiente de la curva volumen-tiempo será menos pronunciada y con una expiración más prolongada. Entonces hay alteraciones ventilatorias de tipo obstructivos, que la característica principal es la limitación del flujo expiratorio máximo por una obstrucción de las vías aéreas o por una disminución de la elasticidad del parénquima pulmonar. Se distinguen la alteración ventilatoria obstructiva causada por la disminución de la luz en las vías aéreas centrales y la de que se debe a enfermedades difusas. En este último caso, los exponentes nosológicos más característicos son, por ejemplo, un asma bronquial y la EPOC. La alteración ventilatoria obstructiva por lesión localizada en las vías aéreas centrales se debe a alteraciones funcionales u orgánicas de la laringe, la tráquea o los grandes bronquios. La alteración ventilatoria obstructiva por enfermedades pulmonares difusas se caracteriza por la disminución de los flujos expiratorios máximos en ausencia de un deterioro paralelo del volumen pulmonar. Por esto, la disminución del BEF1 y del cociente son los datos más característicos. En individuos adultos, un cociente va a definir la presencia de alteración ventilatoria de tipo obstructivo, ¿sí? También tenemos un patrón restrictivo, ¿sí? Que se caracteriza por una CPT disminuida a expensas de la capacidad residual funcional, lo cual tiende a que los pulmones se colapsen, sobre todo la expiración. Se presenta con una CBF disminuida, un BEF1 también disminuido y la relación BEF1-CBF normal. Las alteraciones de este tipo, restrictivos, se caracterizan por la disminución del volumen pulmonar
que pueden deberse a enfermedades difusas del parénquima pulmonar, por ejemplo, de naturaleza inflamatoria, infecciosa, neoplásica o por depósito de alguna sustancia. También alteraciones que cursan con disminución del volumen de la caja torácica, por ejemplo, enfermedades pleurales, neuromusculares o deformidades de la estructura ósea, y también resecciones quirúrgicas de la parénquima pulmonar o lesiones residuales por tuberculosis pulmonar. El diagnóstico de alteración ventilatoria restrictiva se establece por la medición de los volúmenes pulmonares estáticos, ¿sí? Una CPT menor al 80% del valor de referencia, y esta espirometría forzada es sugestiva de este tipo de alteración ventilatoria cuando el cociente, ¿sí?, sea mayor al 80%. También tenemos un patrón mixto, ¿sí?, que se caracteriza por presentar una CBF disminuida, una BEF1 disminuida y la relación también disminuida. En ocasiones es preciso además conocer la capacidad pulmonar total y el volumen residual para diferenciar correctamente los trastornos obstructivos de los restrictivos. En los trastornos obstructivos no existe una disminución de la CPT y sin embargo está aumentado el volumen residual. Las alteraciones ventilatorias de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, hay enfermedades que tienen un comportamiento funcional que presenta las características de la alteración ventilatoria obstructiva y de la restrictiva. El resultado puede ser la disminución moderada del cociente, ¿sí? La alteración ventilatoria de tipo mixto es característica de la fibrosis quística, por ejemplo. Las enfermedades granulomatosas pulmonares, como por ejemplo sarcoidosis, tuberculosis también, y la insuficiencia cardíaca también da un patrón de este tipo, ¿no? Además de un hallazgo común en las lesiones fibróticas residuales de la tuberculosis pulmonar, se asocia a la elevación de la resistencia de las vías aéreas y en ocasiones a la presencia de un atrapamiento, ¿sí?, aéreo. Entonces, una vez que se conoce el tipo de patrón, es posible establecer el grado de limitación al flujo aéreo en función de los valores obtenidos. ¿Bien? Para el test de broncodilatación se realiza fundamentalmente el diagnóstico de asma bronquial en el paciente con EPOC para establecer el grado de reversibilidad de la vía aérea, ¿sí? La CBF y el BEF1 deben aumentar alrededor del 10% y el FES 2575 más del 30% para que se considere significativo. ¿Cómo interpretar estos resultados? Bueno, en el momento de interpretar entonces una espirometría, el orden de lectura de las mediciones sería el siguiente. Primero, la relación, ¿sí?, el cociente BEF1-CBF para ver si existe una obstrucción. Segundo, la CBF para comprobar si existe restricción. Y el BEF1 que nos daría un grado de afectación de la vía respiratoria a nivel de obstrucción. Si lo que se quiere es valorar la evolución de un paciente con obstrucción, el parámetro más adecuado aquí sería el BEF1. Entonces tenemos distintos patrones como vimos, y este es una tablita que está en la guía que sería el resumen de los patrones espirométricos para verlo así de forma comparativa, ¿no? Entonces, en un patrón obstructivo tenemos que la CBF es normal y el BEF1 y la relación disminuida. En un restrictivo vamos a tener la relación normal y el CBF y el BEF1 disminuido, y en el mixto todo disminuido. Entonces esto nos ayuda mucho saber este cuadrito para identificar rápidamente, ¿no? Bien, los resultados que se obtienen en el estudio de la función pulmonar suelen expresarse en mililitros o litros por segundo,
y en forma de porcentaje respecto al valor de referencia, ¿sí? Y se habla de un BEF1 del 80% de valor de referencia o de una CBF del 75%, y en general para el BEF1 la CBF y la CPT se utilizan en forma arbitraria el 80% del valor de referencia como límite inferior de referencia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, entonces en alteraciones ventilatorias obstructivas, ¿sí? Tenemos entonces el cociente en porcentaje menor al 70%, el CBF normal o disminuido, la BEF1 disminuido, ¿sí? Menor del 80% del valor de referencia, y el FEF 2575 menor del 60% del valor de referencia. También tenemos entonces, de acuerdo a esos valores, los grados de alteración obstructiva. Entonces hablamos de moderada cuando el BEF1 está entre el 65 y el 80, la mediana entre el 45 y el 65. Tenemos entonces también una grave, que estaría el BEF1 entre el 30 y el 45, y una muy grave menor al 30% del valor de referencia. Y en las alteraciones ventilatorias restrictivas, la relación BEF1-CBS sería igual o menor al 80%, la CBF menor al 80% del valor de referencia, la BEF1 disminuido y el FEF 2575 normal o disminuido. Entonces, esto está también, estos cuadritos están en la guía para que puedan identificar correctamente los distintos patrones, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer en el laboratorio, como les dije hace un rato, es completar este cuadro, ¿sí? Donde ponemos la edad, el sexo, la talla, más allá de los datos del paciente, ¿no? Y tenemos entonces que tomar 3 medidas, como habíamos dicho en el procedimiento, y anotarlas, y de acuerdo a esas medidas seleccionar el patrón espirométrico de esa prueba, ¿no? Así que bueno, bastante breve porque es lo que hacemos en el laboratorio. Así que bueno, espero que les haya servido y que tengan buena semana. Nos vemos en la próxima.